Muy buenas tengan todos, bienvenidos a estas conversaciones en el Atanor. Les saluda Fernando Egea y si usted en este momento todavía no sabe lo que es un Atanor, y ahora que estamos en un espacio que es artístico y sobre todo académico, déjenme decirles que el Atanor era aquel horno que utilizaban los alquimistas y lo que ellos trataban era de convertir los minerales en oro. Asimismo, en el tiempo de los griegos, también tenían su propio Atanor y ellos lo que buscaban era elevar el espíritu humano hacia mejores estados. Así que con esta analogía nos venimos al presente y esperamos que estas conversaciones en el Atanor precisamente logren en usted hoy sentirse mejor después de la información que va a recibir. El día de hoy el tema es la literatura y hablaremos de la literatura en su concepto general como esa manifestación artística donde utilizamos el lenguaje y la palabra, pero que a su vez engloba, encierra un conjunto de producciones que pueden hablar de un país, de un idioma o de una época. Nuestro invitado es un joven profesional, él es licenciado en letras con orientación en la literatura, también es profesor de español como segunda lengua y entre sus trabajos también utiliza el diseño gráfico. Recibimos entonces el día de hoy en nuestra entrevista a Jason Cerrato. Que lo disfruten. Gracias, bienvenidos a todos a este nuevo programa de conversaciones en el Atanor. Como bien lo decía Fernando, pues esta semana es dedicado a la literatura. Y para eso le damos también la bienvenida a Jason Cerrato y pues agradecerle por estar aquí con nosotros y compartir esto que es su objeto de estudio, pero también su pasión, con lo que él se desarrolla y que efectivamente lo da a conocer a cada lugar que va. Siempre está hablando de algún libro, siempre está hablando sobre la literatura en general y pues esa pasión que transmite también ayuda a crear conversaciones interesantes para conocer un poco más sobre el bello arte de la literatura. Hola, Jason. Hola, licenciada, es un gusto estar aquí. Hola, chicas, chicos, todas las personas que nos vayan a ver, que espero que sean muchas. Entonces, bueno, estamos aquí pues para hablar de literatura y qué mejor que se vayan abriendo estos espacios como propuesta de personas profesionales como usted, pues. Y bueno, gracias. Démosle viaje. Qué bonito, efectivamente un viaje por ese mundo de la literatura que nos llena de cosas lúdicas, mágicas, mundos imaginarios, con personajes imaginarios, pero que a la larga, a través de esas metáforas, nos hacen conocer esa realidad humana o también ese misterio que somos todos los seres humanos. Le cuento, yo sé que usted vio el primer programa con Samuel Trigueros y ahí hablábamos que estamos rodeados de arte. Y con usted también conversábamos eso, a ese punto de encuentro, sí. ¿Cómo estamos rodeados de la literatura? Fíjese que justamente este tema sucede el hecho de que en general estamos rodeados de arte y lo complicado de esto es que como no sabemos qué es arte, no nos damos cuenta que está totalmente en nuestro diario vivir. Lo mismo sucede con la literatura. En el elemento literario, pues, Honduras, nuestro bellísimo país, es un país que es muy rico en refranes, en frases, en regionalismos y demás, porque el español es riquísimo, ¿no? Entonces, estas frases, estos refranes, como decir, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, todo eso nace desde el elemento literario. ¿Por qué? Porque es lenguaje poético. Pero como está ya tan normalizado, entonces decimos, no, ¿qué va? No puede ser algo literario eso, porque como ya está en el imaginario de toda la gente y miramos a la literatura como algo que está como un poquito arriba de nuestro alcance, cosa que no es cierto, pero que en la historia antes lo fue, como en la Edad Media. Entonces, es bien interesante. Los periódicos, la televisión, los youtubers utilizan muchísimo lenguaje poético. Con eso, hasta en los textos amarillistas, utilizan mucho lenguaje poético para llamar más la atención y demás. No es válido.
ojo, pero se utiliza muchísimo como tal. Eso es lo que hace que la literatura esté tan cerca de nosotros. Mucho de las obras como el cine, mucho de las obras, el teatro, que creemos que Tegucigalpa no tiene casas teatrales, cuando sí tenemos, y está a la orden del día. Ahorita en esta pandemia han habido obras virtuales. Entonces, la literatura se basa de un elemento bastante importante, ¿cuál es la palabra? Ya sea escrita o ya sea oral. Ahora, es Entonces, muy importante tratar como de discernir un poco, retomando lo que usted hablaba al principio, sobre cómo estamos rodeados, pero que también debemos tener cuidado y por eso está estos espacios de formación para tener un criterio y lograr ver bien dónde estamos frente a una obra literaria, cuando frente a una obra literaria, pero más de una índole origen folclórico o de representación de alguna cultura o del popular vivir, ¿verdad? Porque efectivamente cuando utilizamos mal el lenguaje, en especial las personas que están en los medios de comunicación, pues deforman al público en general porque piensan que hablar así como hablan ellos es lo adecuado o sencillamente es la norma. el hecho de verlo como una normalidad hace que también nosotros volvamos eso como una réplica de lo cotidiano y no tratamos como de mejorar nuestro acervo de la palabra. Entonces, en ese aspecto sí hay que tener mucho cuidado del amarillismo, que echan manos de imágenes, efectivamente metafóricas, pero que no pueden ser un ejemplo veraz sobre lo que es el arte de la literatura. Exacto. Creo que el arte se ha romantizado bastante, porque decimos a cualquier cosita como bien bonita, decimos, es arte, o le decimos allá a la gente, ¿va? En este coqueteo, sos arte, pero sí, de hecho tenemos que tener mucho cuidado, porque al día de hoy, después de siglos y siglos de historia del arte, aún seguimos tratando de identificar o poder decir qué es arte y qué no lo es. Y la literatura no es una excepción. No todo aquello que esté en un formato de libro quiere decir que es arte. Entonces, ni siquiera aquello que dice el escritor que, ay, esto es arte, porque tiene que pasar por un proceso llamado crítica literaria para ver si cumple todas las características y demás. Entonces, sí, al momento de hablar de los refranes y demás, es que estos elementos nacen y parten de esto literario, pero al hacerse tan comunes, ya van perdiendo como ese elemento artístico, ya son como artesanías de la lengua, digamos. Me gustó esa frase, porque está en serie, ¿no? Ya es en serie, y el arte es único. Entonces, leyeron El Principito, pero no hay un Principito 2, no hay otra copia del Principito que tenga un cambio, que sea totalmente idéntica, sigue siendo la misma. Entonces, he ahí la importancia, ¿no? Saber discernir, como lo menciona la licenciada, qué es arte y qué no es. ¿Por qué hay que discernir eso? Por respeto. El respeto en el arte es importantísimo. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre la relación de estética y ética, ¿verdad? En este caso, la estética a través de la literatura ligada a la ética, ¿verdad? Y cómo la práctica estética bien llevada también nos genera un desarrollo como ser humano integral que nos hace alcanzar ese afán ético que tenemos en el arte, ¿verdad? Exacto. Y porque el arte pues viene a hacer eso que llena el alma, ¿no? Y las personas que lo hacen se forman en ello académicamente y de mil formas. Y es para los que tratamos de hacer arte, en mi caso como ilustrador, como escritor, pues sí es complicado cuando alguien llega y dice que otra cosita que no tiene un trabajo previo o disciplinario, ¿no? Dicen que es arte, entonces quedamos como, no, pero es justamente lo importante es que vayamos informándonos y educándonos. Y de doble vía, pues, porque tanto las personas que estamos en esto, también es un nivel en el que nos educamos de forma permanente. Claro, hablábamos con usted también sobre esas características probables, ¿verdad? O esas características que ayudan a ver bien lo que es la literatura. Y hablábamos que íbamos a retomar tres
para este Sí, conversatorio, porque es tan amplio, ¿verdad? Cada una de las artes es tan amplia sí, es que en grandísimo. 50 minutos es difícil, pero por lo menos lograr dejar una semillita de inquietud en las personas que nos ven, eso va también a generar un mejor gusto por adquirir mejores obras, en este caso literarias. Hablábamos de estas tres características, ¿verdad? El tema de el cultivar, ¿verdad? En los seres humanos la literatura, es una de las características importantes del arte de las letras, cultivar la parte lúdica, era otra que hablábamos, y otra característica, pues, que el reflejo de la naturaleza, como esta parte de sacudir al ser humano al verse proyectado empáticamente o antipáticamente a través de las historias, ¿verdad? Porque, como le comentaba yo, hablando de Sábato, que varios de los compañeros jóvenes pues nos hablaban de Sábato, que en la próxima semana es su aniversario, así que me imagino que en Argentina van a hacer muchas actividades el Uy, 25 sí. de junio. Entonces, este libro del túnel, las veces que lo he leído, pues a mí me genera mucha antipatía frente a la historia y frente al personaje. Sin embargo, tiene la belleza de que está reflejando la naturaleza humana y una realidad que no podemos obviar y que cada vez se va enfatizando más en nuestra sociedad. Sí, claro. Entonces, estas tres características del arte, tal vez nos comente un poco sobre la parte de cultivar, de reflejar Sí, la claro. realidad y lo lúdico de la literatura. Sí. Bueno, en primera instancia es importante que sepamos que etimológicamente la palabra cultura viene sobre cultivar el espíritu, cultivar como que fuéramos tierra, ¿no? Entonces, y de hecho que desde la educación se ve mucha esta metáfora de que somos plantitas, de que somos, todo esto es orgánico, ¿no? Entonces, cultivar. Y también un elemento también muy importante, solo se puede cultivar lo positivo. Solo cuando hablamos de cultura, solo se habla de cosas positivas. Entonces tratemos de evitar frases como cultura del miedo, cultura de la violencia. Eso no es cultura. Entonces, en el elemento, lo que hace la literatura, en este caso, cuando leemos, es que nos cultiva nuestro acervo de conocimiento. ¿En qué sentido? Cuando leemos, y esto es un hábito, nuestro léxico, que es nuestro banco de palabras mentales, se hace más grande. Como que tuviéramos, como que fuera dinero, vamos metiendo más moneditas de oro. Y podemos hablar y nos podemos, por ende, expresar más y mejor. Entonces, eso nos va cultivando, va abriendo nuestro pensamiento. Porque claro está, ¿no? A veces podemos leer sobre diferentes culturas del mundo, más allá de donde estamos. Ahí porque es un viaje. Entonces vamos conociendo este elemento de que vamos diciendo, ok, el término de los derechos en este país es muy diferente al mío. El tema sobre ciertas comunidades cambia. Entonces, todo conocimiento hace que nuestra mente, pues, o lo que debería ser el conocimiento, en este caso de literatura, es que se vaya expandiendo, que es lo que dicen, ¿no? Mentalidades abiertas. Y porque es importantísimo, pues, porque siguen existiendo muchas teorías que se van contradiciendo con las antiguas y a veces nos quedamos como en las que ya me dijeron una vez que esto así es y así me quedo. Entonces eso, la literatura nos cultiva a nosotros como seres humanos en el sentido intelectual y es buenísimo más en nuestra carrera como docentes. Ya en un sentido un poquito más diferente está el sentido lúdico. ¿Qué significa lúdico? Pues pongámoslo como que es entretenido o divertido. Mucha gente cree que la literatura o leer libros es aburrido y nada más ven un libro y se predisponen y dicen, no, no, me voy a quedar dormido, no lo voy a terminar y O demás. Ahí entra un factor bastante entre más grueso es el cabal. más fácil sale corriendo, ¿verdad? O Sí, lee, como bien decíamos, sí, porque se conoce Ernesto Sábato por el túnel, que es delgadísimo, ¿verdad? Pero tiene sí. otras obras igual de maravillosas, ¿verdad? Pero como son más gruesas, de repente la gente no le Sí, ya decimos no, las cruces con eso enorme, pero sepan que el elemento importante aquí de la literatura desde el punto de vista lúdico es que
nosotros vamos a leer cuestiones que se definan a través de nuestros intereses. Es decir, si a mí me gusta el terror y que a mí me fascina, ¿no? En las películas de miedo y aquí y allá, el terror psicológico, yo en el tema literario, yo voy a buscar libros que toquen estas temáticas. Claro está, no podemos encerrarnos en una sola ocasión. ¿Por qué? Porque no, pues hay una diversidad increíble. Lo ideal es que leamos de todo, pero si nos podemos centrar en algo que nos gusta, pues buenísimo, porque a través de los intereses será que lo vamos a disfrutar más y nuestra alma pues va a ser más movida, ¿no? Y eso es buenísimo, buenísimo. Entonces, así como hay de temáticas o emociones en el mundo, que es el siguiente tema, hay libros. Así que usted si se siente con desamor o enojado, habrá miles o millones de libros que traten esa temática. ¿Por qué? Porque la literatura lo que trata es reflejar la naturaleza humana de los hombres, de las mujeres y de toda persona, independientemente de dónde pertenezca, ya sea a X o Y comunidad, país, etc. La literatura trata de reflejar eso. Y hasta cuando los escritores crean personajes, así como nuevos, mutantes, bestias, tienen elementos humanos. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que los está escribiendo es humana. Y normalmente las escritoras y los escritores se proyectan y sus libros son un reflejo de sus experiencias de vida. Entonces, ya se imaginarán qué experiencia de vida tuvo Sábato. Entonces, que un elemento importante es que en todos los libros de él aparecen personas con discapacidad visual, porque él de niño atrapaba aves y con alfileres se los metía a los ojitos de las aves. Entonces él tenía como un elemento ahí curioso con el tema de la ceguera. Así que es eso. La literatura, pues, claro está, tiene más características, muchísimas más. Y la finalidad que es que podamos identificar del libro o nos preguntemos, hey, ¿este libro que acabo de leer me habrá cultivado? ¿Conoceré una palabra nueva? ¿Me habrá divertido? Yo habré sentido que me identifico con las emociones. Entonces así ya podemos irnos haciendo una idea de qué es literatura y qué no lo es, o la calidad de la misma. Qué bonito. Esas serían algunas de ellas. De acercamiento que usted está proponiendo, porque viene siendo como una sistematización de cómo podemos llegar al arte. Primero es claro. A través de esa observación que lo hablábamos la semana pasada, la importancia de observar, en este caso de contemplar la obra artística, en este caso un libro, al leerlo, pues ponernos en esa disposición de relajación para poder leerlo y estar con una mente dispuesta a ver la historia, a conocerla, a entrarse en ella, para luego, después de haber estado observándola y contemplándola relajadamente, escuchando a la obra artística, en este caso traducida en la palabra, luego entonces preguntarnos, ¿verdad? Ya comenzar esa parte de análisis, del pensamiento crítico, del alto pensamiento. Exacto. De qué fue lo que me dejó, qué parte de mí alimentó esta obra literaria, como bien dice usted, qué nuevas palabras aprendí, qué nuevos conceptos, hacia qué mundo me llevó, dónde me vi reflejado yo en él o a alguien en particular, ¿verdad? Entonces, qué nuevo conocimiento me deja esta contemplación y cómo puedo yo ponerla en práctica, ¿verdad? Y no digamos ya pensar en compartirla. Entonces, en realidad, es como una forma, podríamos decir, sistemática de no solamente acercarnos al arte, sino que sea fructífero ese acercamiento en nosotros y obviamente lograr compartir eso fructífero con los demás. Hablaba usted algo muy interesante en lo que son datos curiosos, ¿verdad?, de la literatura con respecto a Sábato, que de hecho Sábato, uno de sus libros, uno de los que más me gusta a mí, habla precisamente, lleva por título lo de la ceguera, ¿verdad? Entonces siempre vemos cómo las experiencias, como bien dice usted, de los autores o sus puntos de vista
se ven reflejados directamente, ¿verdad?, en su obra literaria. Las tesis que tengan respecto a algún tema, como los plantean en historias que pueden parecer ficción, pero que cuando las analizamos nos damos cuenta que puede ser la del vecino o la de nosotros mismos. Exacto, Por ejemplo, ahora sí. está muy de moda esto de la corrupción, que si el tema de la justicia, cuántas obras no han tocado este tema y que si nos Y interesa, hace mucho. y hace mucho, y que si nos interesan deberíamos acercarnos a leer estas obras literarias. Por decir algo, Dostoyevsky en su libro pues toca mucho estos temas de una manera hermosísima, ¿verdad? Bellísima, Obras de me teatro encanta Dostoyevsky. como La muerte y la doncella, que la montó Tito Ochoa en la Casa del Teatro Memorias. Entonces, hay tantos géneros literarios que tocan aspectos de interés como sociedad, que si nos acercáramos más, en este caso a la literatura, podríamos tener propuestas más interesantes al momento de hacer Exacto, crítica, cabal. emitir una opinión. Sí, porque justamente como la literatura trata tantas temáticas de la vida, y por ejemplo, utilizamos mucho a Platón, digamos, y Platón fue hace miles de años, pero sigue teniendo una vigencia, ¿no? Porque como seres humanos, pues nuestros seres son cíclicos, son arquetípicos, entonces se siguen repitiendo muchos elementos de la historia. Entonces, entre más leamos, personitas que nos están escuchando, créanme que vamos a cambiar primero nosotros, porque es de adentro hacia afuera, y luego vamos a ir cambiando nuestro entorno. Un recordatorio bastante importante que yo le digo a la gente cuando hablo de eso es que el conocimiento debe hacernos más humanos, más éticos, más humildes, porque ahí está ese elemento, ¿no? de mucho egoísmo en ocasiones acerca de eso. Lo que ustedes sepan, porque todos sabemos algo, compartámoslo, porque eso es importantísimo. Pero claro, tomemos el compromiso, porque ser consumidores de arte es adquirir un compromiso de que voy a analizar, voy a contemplar, porque va más allá del entretenimiento, ¿va? Es yo firmo un contrato con el arte y digo, ok, vos me vas a llenar el alma, pero yo voy a respetarte y voy a analizarte y voy a reproducir lo que aprenda. Entonces puede tener un carácter bastante bonito, bastante humanista, que es hacia donde todos como docentes estamos orientados. Qué bonito, ¿verdad? Lograr pues entender y comprometerse, pues imagínense como público del arte, uno diría como simple público, pero realmente podemos convertir en un arte el ser público, ser un buen público Claro. del arte que nos lleve pues a ese compromiso no solamente personal, sino que también de compartir ese conocimiento. Hablando de el mundo literario que es tan amplio y tan antiguo como la humanidad, ¿qué sitios existen para que los jóvenes conozcan para poder echar mano en las investigaciones y que nos ayuden a encontrar las obras literarias más importantes a través de la historia de la humanidad, los autores, tanto hondureños como universales, que sean los más representativos en cada época de la historia de la humanidad? Bien, si algo tiene de positivo la época en la que estamos viviendo, que es esta era de la información, es que tenemos este elemento digital, ¿no? Que hace que ya no solo leamos en físico, que honestamente no hay comparación de leer en físico a leer en digital, pero bueno, a veces falta el recurso, ¿no? Para comprar un libro. Entonces, hay muchísimas formas de encontrar libros en la red, y, pero principalmente, más que darles sitios como tales, ustedes, así el tip es poner el nombre del libro y poner PDF, y así usted va a poder descargarlo. No se puede con todos, porque obviamente va, no a la piratería. Pero sí hay muchos, pero en algunos casos sí se tiene que pagar, que es lo ideal, ¿no? Pero sabemos que a veces es un poco complicado. Así que el PDF ha venido pues a revolucionar este acceso a.
Entonces, en nuestro contexto hondureño, pues es un poquito más difícil encontrar libros que sean digitales, porque no hemos tomado pues la iniciativa y sería genial pues que si hay personas aquí, incluyéndome, poder proponer el poder digitalizar obras que ya son parte de nuestro legado como hondureños y hacer una biblioteca digital estaría excelente. Entonces, hablando acerca de autores importantes de nuestra tierra, vamos a empezar con nuestro lugar, pues nuestra patria, nuestra matria, que es hay grandísimos, ustedes se sorprenderían la cantidad de escritores y escritoras excelentes que Honduras tiene, ha tenido y tendrá. Entonces, por ejemplo, eh, muchos han escuchado de Prisión Verde, de Cipotes, que es del mismísimo Ramón Amaya Amador. Hablando del tema político, ¿no? Pues Ramón Amaya Amador vino aquí a ser un reflejo de la sociedad hondureña de su momento. Que eso se le agradece porque gracias a ese reflejo, a esa proyección, vinimos en la actualidad a conocer cuáles fueron muchas de las cosas que se dieron en ese entonces. También contarles acerca de Argentina Díaz Lozano, que justamente de ella yo hice mi tesis de grado en literatura. ¿Qué es lo más curioso de Argentina Díaz Lozano? Ella fue nominada al Nobel de Literatura, estimados. Y eso no es cualquiera. En la historia de Honduras, solo 2 personas de nacionalidad hondureña han sido nominadas. Una de ellas, pues sigue con vida, que es Sir Salvador Moncada, desde el tema científico, ¿no? Y Argentina Díaz Lozano, o sea, es una bellezada saber eso, ¿no? Y saber que tenemos la capacidad de poder seguir posicionándonos en esos elementos. Argentina Díaz Lozano pues trata de una forma bastante sencilla el tema político. Entonces, justamente la obra de la que yo hice mi tesis trata de un pequeño país de Centroamérica en el cual hay una dictadura, hay desapariciones de personas que están en contra de la dictadura, la oposición. ¿Les suena parecido? Entonces, y es del 74, 76. Entonces, es bastante interesante. Y también hablarles acerca de la mismísima, pues, con la que muchos hemos llorado, Lucila Gamero de Medina, con Blanca Olmedo, que es porque tiene muchas obras, una de sus obras pues más insignes, con las que quedamos con el corazón roto, porque es arte y nos mueve, ¿no? Entonces, es buenísima, está prácticamente en el pensum de secundaria, entonces, que es genial. Y vamos viendo un elemento curioso. Estamos hablando de las voces femeninas en la literatura que han existido siempre y que seguirán existiendo y que tenemos que seguir dándoles visibilidad porque tienen una calidad increíble. Dado el caso, pues está Clementina Suárez, alguien que estuvo pero adelantada a su tiempo en temas de la libertad de la mujer en cuanto a ser mujer y cómo vivir, ¿no? Acerca de la sexualidad y estos temas. Ella es, a diferencia de estos 3 que mencioné antes, ella se va en la lírica o en la mejor conocida como poesía y pues hay documentales, hay un documental en YouTube acerca de ella porque ella era un personaje interesantísimo y ustedes dirían, rayos, ¿cómo en ese tiempo podía decir esas cosas? Porque si aún nos alarmamos un poquito por todo este tema del conservadurismo, ¿no? Cómo ella tuvo ese valor, porque eso es lo que tuvo, ¿no? Esa valentía, ese valor de poder expresar a través del arte todas esas cosas. En la actualidad, pues, existen también autores, porque no podemos quedarnos solo atrás, sino que sea integral. Hay poetas como Fabricio Estrada, que es un poeta contemporáneo, que es muy bueno, que ha representado a Honduras de muchas formas. Tenemos a grandes pensadores como Néstor Ulloa,
que son críticos literarios, que él está encargado con este Festival de Poesía de los Confines en Gracias Lempira. Entonces, son todas estas personas que hacen de la literatura o que la promocionan como debería ser en nuestro país. Y claro está, la literatura está tan ligada a nosotros que en Comayagüela, nuestra amada Comayagüela, hay una calle llamada la Calle de los Poetas. ¿Por qué? Porque ahí nacieron muchos poetas que tenemos ahora. Y ahora tenemos a Comayagüela con otro concepto, ¿va? Pero gracias al esfuerzo de muchas instituciones, entre ellas el Centro de Arte y Cultura de la UNA, se está empezando a recuperar estos espacios. Entonces, si quieren saber más de autores acerca de Honduras, porque qué mejor, ¿no?, que apropiarnos de eso, pues aquí tienen a alguien que con mucho gusto en otros espacios les va a decir. Ahorita por tiempo pues es un poquito más complicado. Bueno, y sobre los autores del siglo XX, que fue la orientación a la que preguntaron, pues vean, el siglo XX, del cual muchos de nosotros nacimos, quizás alguno de ustedes ya nació en el siglo XXI, pero vino a marcar en la historia del mundo y en la historia del arte un antes y un después. ¿Qué no pasó en el siglo XX? Entonces, tuvimos 2 guerras mundiales, muchos descubrimientos, muchas luchas laborales o en el tema feminista, en el tema de diversidad y demás. Entonces, así como hubo esa riqueza de eventos a nivel histórico, eso vino a verse reflejado en el tema literario. Entonces, ya están autores como Sábato, están autores como el grandísimo Gabriel García Márquez, y muchísimo del boom latinoamericano, que así se llama, que fue un boom de autores, y ya vienen también autores que ya empiezan a ser más existencialistas, que empiezan a decir, al ver las guerras, y decir, rayos, como seres humanos somos tan destructivos. Entonces, ya personas como Camus, que le gustaba mucho Sábato, por ejemplo, Albert Camus, que es este autor del Extranjero, buenísimo y bien chiquito el libro, viene como a reflejar este existencialismo y preguntar, rayos, o sea, ¿cómo podemos llegar a este punto de matarnos entre nosotros? Pero realmente en la historia del mundo siempre ha sido así de violento. Entonces, la línea que verán, o una de las líneas que verán en este siglo, pues, es ese existencialismo. Nace este teatro del absurdo, todo este tema de la crítica, ¿no? Que es riquísimo, ustedes. Entonces, hay muchísimos autores. Está Faulkner, está George Orwell con el famosísimo libro 1984, ¿no? Ray Bradbury, y todos haciendo una crítica al sistema, diciendo, nos estás tratando de controlar con los medios, estás queriendo tapar la realidad, pero nosotros tenemos ojos y estamos viendo que lo que está ocurriendo o lo que nos estás pintando no es. Entonces, así se pueden hacer como una idea de qué es y cómo la realidad es reflejada y viceversa en los libros. Así que podemos ver ese elemento. Me quedo corto, escueto y todo lo que ustedes digan sobre esto, porque la cantidad de autores es demasiado y no sabría, pero lo que sí me encantaría es que queden ustedes, como dijo la licenciada, esa semillita de la curiosidad, porque es la curiosidad lo que ha hecho que las personas nos movamos, que creemos muchísimas cosas. No hay nada mejor que ser curiosos. Y aunque nos apaguen esa curiosidad de chiquitos, cuando somos bien preguntones, sigamos preguntándonos todo. Cuestionémonos a nosotros mismos y cuestionemos todo lo que nos rodea. Esto de las crisis, ¿verdad? ¿Cómo viene a generar todavía más creatividad en todos los campos de las artes? Bien se mencionaba en la parte esta de las guerras mundiales, cómo en esa época surgen, ¿verdad?, muchos movimientos en todas las artes. Y ahí de la literatura, imagínense cómo no recordar el existencialismo de Franz Kafka, ¿verdad? Que también dentro del secundaria pues, se tiene que
leer al menos su obra más conocida de la Claro. Metamorfosis, pero Frank Kafka tiene otra variedad de escritos que es importante para reconocer esa parte humana que todos llevamos al momento de estar viviendo ese existencialismo de preguntarnos, ¿estamos haciendo lo que nos gusta? Vendría siendo como una pregunta actual para muchos de nosotros. Escuchar a muchos jóvenes cuando reflexionan sobre lo que quieren estudiar, ¿verdad? Y sobre cómo ven el mundo actualmente y se dan cuenta que por más que su afán sea económico, muchas veces no vale la pena porque se pueden matar estudiando algo que no les gusta, que igual a lo mejor no les va a dar unos réditos económicos o aunque se los dé, no les da una satisfacción interna. Entonces, la literatura, en base a toda esa experiencia humana, va enriqueciendo también el espíritu en cuanto a esa capacidad que tenemos de aceptarnos nosotros mismos e ir no solamente contra un sistema, sino que también ir en favor de nosotros mismos, de nuestro deseo, de nuestros sueños, y saber que han habido otros que han logrado alcanzarlos, ¿verdad? Y otros que quedaron frustrados porque no lo lograron, ¿verdad? Duele mucho Frank Kafka en ese sentido. Lo imaginamos en su oficina, ¿verdad? Todos los días, yendo, viniendo, con esa rutina que nos mata a todos y que es un tema que actualmente se habla mucho en las obras. Se llama una obra de teatro muy reciente que se escribió en España llamada El Crédito, que plantea precisamente el tema de cómo vamos y nos vamos llenando de títulos universitarios, de un escritorio, de una oficina muy bonita, de la rutina de ir a los bancos a pedir préstamos o a trabajar en ellos, y que al final todos coincidimos en ese vacío existencial donde podemos perder hasta la familia o no tenerla nunca por estar alcanzando esa prisa económica o social a la que nos está llevando en la actualidad este mundo. Sí, pero siempre está, ¿no? Y de mi parte y de parte de la licenciada, porque yo sé que ella lo hace, es motivarlos, incitarlos a conocerse, ¿no? Que no hay nada más bonito que nos conozcamos como personas, porque si nos conocemos, sabemos, tenemos un norte, sabemos qué vamos a querer. Porque, dato curioso de aquí, su servidor, miren, yo empecé a leer como hábito a los 15 años. Yo entré a la universidad a los 16 y entré en una carrera que yo a las semanas de entrar dije, ¿qué hago aquí? Entonces, dije, no, eso no es para mí. O sea, sí estoy pasando las clases y todo, pero no es para mí. Entonces, estaba en una ingeniería, cabe recalcar, ¿no? Y yo en las mates y en todo, pero no me sentía vacío. Entonces dije, no es lo mío, voy a investigar cómo cambiarme y eso. Y me cambié. Me cambié, tuvo que pasar un año, a los 17 yo entré a la carrera de literatura. Llevaba 2 añitos leyendo, o sea, así que nunca es tarde. Entonces pasó eso, me asaltaron por primera vez en un rapidito de la U. Yo no le había dicho a mis papás que me había cambiado de carrera. Y con ese trauma, porque me tiré del bus, no lo hagan, no hagan eso nunca, pero por ese rush, yo dije, no, tengo que decirles, y les dije, y heme aquí, habiendo estudiado lo que me gustaba. Ya se imaginarán ustedes, ¿no? Todos los estigmas que tiene estudiar un arte. Entonces, que digan, te vas a morir de hambre. Sí, yo estoy flaquito, pero no es por no comer. Entonces, no hay nada que nos llene más que hacer lo que queremos. Claro, el dinero es importante porque el mundo se mueve a través de, pero créanme que si uno busca cómo abrirse las puertas, porque en nuestro país necesitamos hacer eso y en todos lados, buscar y crear oportunidades nosotros mismos, pues sí se puede. Entonces, es muy bonito escuchar a alguien que hable con pasión, porque eso inspira. Y como docentes es nuestra obligación inspirar
y que se nos note, que exudemos pasión de lo que estamos enseñando, porque eso se pega, eso es contagioso. Entonces, ya que estamos en una pandemia, hablando de contagios, pero qué mejor no que contagiar cosas buenas. Entonces los motivo a que lean cosas que les guste y que sepan que la literatura puede ser muy divertida y más que divertida, una forma de autocultivarse y cultivar a las demás personas. Y hablando de cultivar y de todo esto lúdico, y ahora que estamos pues en casa la mayor parte del tiempo, y no es que desocupados, pero a lo mejor podamos establecer horarios para introducirnos a conocer un poco más lo que es el mundo del arte. Los jóvenes leyeron El Principito y esa fue como una tarea previa que les dejamos para este conversatorio, y pues quedaron encantados viendo precisamente este mundo mágico, y que partiendo desde el título, muchos de ellos comentaban, bueno, tiene un título que es como para niños en primera instancia, su aspecto, pero que realmente vamos profundizando en él y es un mundo más humano o más intenso para un adulto. Fue escrito por un adulto y desde sus experiencias y ese deseo de no dejar ese niño atrás y no dejarlo ahí enterrado, sino que más bien todo lo contrario, ¿verdad? Es aprender a escuchar a ese niño que llevamos adentro, que es al final lo que nos ayuda a ser mejores cada día, esa combinación perfecta de la madurez y de la inquietud infantil, de esa curiosidad. Entonces, El Principito es una obra literaria que a muchos les ayuda como primera instancia a acercarse a la literatura, por todo lo que conlleva este mundo del Principito. Le gusta a niños y grandes, pero en realidad le está hablando más a nuestro adulto. Sí, justamente El Principito es una de las grandes joyas de la literatura universal, como se conoce, y tiene una de las características más interesantes que un libro pueda tener, que es que va dirigido a un público bastante versátil. Entonces, fácilmente puede ser el libro que le leamos a nuestros hermanitos, a nuestros hijos, a nuestros nietos en la noche, y no hay ningún problema. Pero principalmente, y lo podemos ver así, es que El Principito lo que hace es una crítica. Está criticando cómo crecemos y vamos perdiendo muchos elementos que se le adhieren o que se le adjudican a la niñez, que realmente no deberían ser solo de la niñez. Y no hablamos de la inmadurez o de los berrinches, hablamos de todos los valores que un niño o una niña puede tener. Entonces, aquí El Principito va hacia varias personas que son como las diferentes facetas del típico adulto, que es aquel que solo está pensando en dinero, aquel vicioso, aquel que allá y aquí. Y él se pregunta de una forma tan inocente, qué raros son los adultos, que no entiendo. Entonces, porque y esto es algo científico, entre más grande nos vamos haciendo más cerrados en algunas cosas, porque recuerden que como seres humanos somos el producto de todas nuestras experiencias. Entonces, y nos regimos a través de eso. Y de ahí, lastimosamente, en muchas ocasiones no hay más de eso. Y realmente sí lo hay. Entonces, en cambio, el niño, la niña no tiene estas cárceles mentales todavía, no siente la presión social, por eso no tienen filtro para decir si algo es feo o es bonito, o por eso dicen la verdad, ¿no? Y nosotros entre más vamos creciendo, más vamos sintiendo de, si digo eso, va a pasar algo malo, me van a quedar viendo mal. Si no hago dinero, si aquí que allá, vamos generando todo ese estrés y esa presión, ¿no? Y vamos dejando de lado a este niñito, a esta niñita que estuvo dentro de nosotros y que lo dejamos morir, aunque suene fuerte, ¿no? Entonces, Exupéry o Exupéry trata de una forma tan interesante esta crítica que no cualquiera diría, hey, pero es que porque tenemos
culturalmente pensamos que la crítica solo es destructiva, pero aquí él lo hace de una forma tan bonita, tan ingenua, tan interesante, y dice, no, no podemos dejar que esto siga sucediendo. Podemos ser, podemos seguir siendo o teniendo esta ingenuidad, estos valores bonitos, pero el sistema, como lo hemos mencionado, es ¿no? Que te dice que no, tenés que ser un adulto, como adulto, creces más, de ahí vas a ser una persona mayor y tenés que comportarte como tal. Y desde el punto de vista psicológico también se dice, todos poseemos aptitudes de diferentes edades. Todos tenemos actitudes inmaduras a veces o infantiles, todos tenemos actitudes maduras y demás. Entonces, es importante que vayamos viendo esas cuestiones y vean lo bonito que hace el Principito como parte final. Nos hace reflexionar, nos hace pensar. Y eso es lo que el arte hace bastante. Entonces, nos hace pensar. Y créanme, a mucha gente no le gusta que nosotros pensemos. Entonces, no hagamos caso y vayamos en contra de esa corriente que nos dice de que está mal pensar. Pensemos. Y créanme que el arte, la literatura, nos va a dar un empujón súper fuerte para que seamos grandes pensadores. Y tanta belleza que hay en este pequeño libro, porque ni siquiera tiene tantas páginas, ¿verdad? Pero en cada página podemos encontrar una frase llena de imágenes, llena de figuras literarias que evocan en nuestro sentir, pues todos estos planteamientos que generan un cambio de actitud también a través de la reflexión. Y frases que a cada rato vemos, ¿verdad? Inclusive hasta en publicidad, porque es tan sí. impactante este libro. Los alumnos comentaban una de las frases pues, más famosas que hay, que lo realmente importante es invisible a los ojos. Entonces son frases sencillas, no tienen ninguna palabra que tengamos que ir a buscar un diccionario, son de uso común, pero la manera en la que están combinadas en ellas y lo que provoca y lo que nos está diciendo nos sacude realmente y hace que las personas se paren y reflexionen y se den cuenta de la realidad que están viviendo y que muchas veces esa realidad nos pasa de una manera tan liviana que creemos que es normal. Pero al leer un libro de esto nos damos cuenta que no, que realmente hay cosas internas en nosotros, que el ser humano tiene un llamado de la naturaleza a estar profundizando, a estar observando, a estar deseando algo más allá, más grande Claro. Que sí mismo, y sobre todo, ¿para qué? Con el fin de dejar huella en este mundo y que cada día que pase sea mejor que el anterior. Y con estas frases, definitivamente que Exupéry nos sacude mucho y es muy evidente, pues muchas de ellas cómo surgen en lo cotidiano. ¿Cuál es su frase favorita del Principito? Pues justamente esa que dice es una de mis favoritas, pero es que hay tantas, pero hay uno de los personajes principales de ese libro es el zorro, que es una de las grandes metáforas, ¿no? del libro. Entonces dice, la voy a parafrasear porque no la recuerdo muy bien, pero dice algo así. Si tú me dices que vienes a las 4, yo estaré feliz desde las 3. Entonces es una cosa, pero bellísima, muy linda. También en el elemento de la rosa, que es un elemento importante, que dice que hay muchísimas rosas en el mundo, pero tu rosa, la que vos tenés, es única. ¿Por qué? Porque vos la tenés. Entonces, hay tantas cositas y como dices, son frases tan sencillas, pero que encierran tanto. Y que, dato curioso, muchos miramos en redes sociales, en imágenes muy bonitas y las compartimos. Y a veces no nos damos cuenta que estas frases realmente salen de un libro. No nos ponemos a pensar o a reflexionar
¿de dónde sale esta frase? Porque me ha pasado, o sea, no estoy diciendo que yo estoy afuera, me ha pasado, y digo, qué genial esa frase. Después me doy cuenta de que, es un libro. Y cuando voy y leo el libro y veo el contexto de la frase, yo digo, rayos, ahora tiene mayor peso. Porque por sí sola suena bonita, porque claro, ¿no? Pero cuando está todo el contexto, uno dice, pucha, tiene más significado, más valor, y eso está buenísimo. Esto de los significados en la literatura, como en todo el arte, es tan importante y precisamente es uno de lo valioso que tiene el profundizar tanto como público, ¿verdad?, hacia la obra artística, en esta parte simbólica, que es precisamente la que nos ayuda y que nos ayuda a reflexionar y que nos toca el alma. Hablando de estos símbolos, decía una de las alumnas, ¿por qué el zorro? ¿Por qué este animal aparece ahí y Exupéry lo pone en la historia? ¿Bajo qué simbología? Ok, entonces para que nosotros podamos entender un poquito más de la simbología, que justamente, gracias por mencionarlo, se basa muchísimo. Exupéry, gracias por cómo se pronuncia, se basa mucho en este elemento y la literatura en general. Entonces podemos ver que está el zorro, la rosa, que sea un viajero y demás. Entonces, ¿qué pasa con el zorro? Nos podemos ir a la simbología que tienen los animales. Entonces, pongámonos a pensar un momento, ¿cómo es un zorro? Probablemente nosotros nunca hemos visto un zorro. Yo, en lo personal, nunca lo he visto. Solamente en imágenes, son bellísimos, pero pongámonos a pensar qué representa un zorro desde un punto de vista así como personal. Ahorita hagámoslo como solo personal, lo que nos transmite, ¿no? Porque muchos símbolos nacen de esa forma, de esta forma convencional, porque yo digo, aquí en Honduras quizás cualquier cosa como el señalar algo con la boca signifique algo, pero en otra cultura significa otra cosa. Entonces, los símbolos son estos elementos convencionales que varían de cultura en cultura. Entonces, ¿pero qué puede significar el zorro? ¿O cuál es el papel que el zorro tuvo con relación al Principito? El zorro era como una especie de amigo, era una especie de amigo para el Principito. Y el zorro, características que tiene como animal, es un animal bastante elegante, es un animal que tiene un elemento único, es prácticamente el único animal que cambia de pelaje 2 veces al año. Otros animales no lo hacen, y es un animal que caza. Entonces, si lo podemos ver ya haciendo una comparación, el zorro viene a ser como la filosofía y la poesía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la filosofía y por qué la poesía? La filosofía como madre de todas las ciencias y la poesía como este elemento cultural, estético, literario, que viene a llenar el alma. Y justamente eso es lo que hace con el Principito, el zorro, llena el alma, porque el Principito en cierto momento se siente triste. Entonces, el zorro empieza a reconfortarlo a través de palabras. Entonces, por eso le dice, ¿no? Si tú me dices que vas a venir a esta hora, yo voy a estar feliz desde antes. Entonces, es esa compañía que necesitamos y que probablemente se pueda ver feroz, como la ciencia que es, pero que realmente no lo es. Entonces, puede serlo. Y aquí entra un elemento que tiene el arte, que hasta cierto punto es válido, pero hasta cierto punto es complicado, que es la subjetividad. Yo estoy haciendo este análisis a través de lo que conozco, pero no quiere decir que alguno de ustedes que se haya hecho la pregunta de ¿por qué un zorro? Y haya tenido una respuesta diferente, no quiere decir que esté incorrecto. ¿Por qué? Porque para que ustedes hayan llegado a una conclusión, esa conclusión a la que llegaron es producto de sus experiencias, de cuál es su opinión de la que tienen sobre un zorro, qué es lo que haría un zorro con un niño. Imagínense qué peligroso si lo pensamos ya en la vida real, ¿no?
un zorro y un niño hablando. Entonces, podemos hacer esa comparativa. Qué bonito, y sobre todo esa parte del objetivo y subjetivo muy importante recalcar, porque efectivamente nuestra opinión subjetiva se enriquece más entre más estudiemos el objeto, ¿verdad? Que nos interesa. En este caso, pues, la opinión de Jason, que estudió literatura y que le apasiona este mundo de la literatura y que todos los días vive acercándose a él, es una opinión, digamos, subjetiva, pero hecha a través de un proceso, de un estudio. Claro. ¿Verdad? No es lo mismo que una persona que no que tenga algún leve acercamiento en la literatura. Por eso es importante que como públicos, volvemos a hacer ese llamado bonito que hizo Jason, nos comprometamos a acercarnos cada día con mayor pasión al mundo del arte, porque entre más nos acerquemos, nos interese, nos dé curiosidad y lo estudiemos, efectivamente nuestro acervo, nuestro conocimiento del mundo, de la vida, de nosotros mismos, va a ser más amplio. Y por ende nuestras opiniones subjetivas van a tener la capacidad de enriquecer un poco más a las personas que lo escuchan, que al final de eso se trata la comunicación, de eso se trata el ser humano, ¿verdad? No importa si somos administradores de empresas o si somos ecónomos, ¿verdad? Si estuviéramos en el mundo más ecónomos o ecónomos más creativos o administradores de empresas más creativos, con afán de ayudar a la humanidad, con mayor acercamiento lúdico, no por esnobismo hacia el arte, yo creo que el mundo estaría diferente, con políticas, con propuestas más lúdicas, ¿verdad? Con acercamientos y estudios más artísticos sobre un libro tan sencillo y precioso y hermoso como es El Principito. Creo que nuestros presidentes serían todavía mucho mejores, tendrían soluciones más equitativas, ¿verdad? Y tendrían tal vez menos necesidad de hacer un daño, el cual muchas veces ni siquiera admiten que lo han hecho. Entonces, toda esta pasión por el arte, no solamente por hacerlo, sino por vivirlo, por contemplarlo, nos compromete a ser un mejor público cada día de lo que es el arte. Y hoy con este mundo de la literatura que nos ha venido a compartir Jason, pues esperamos que ustedes ahí en casa y en estos momentos de pandemia logren agarrar, ojalá, un libro a la semana. Ya en un mes ha leído 4 libros y así puede ir sumando y se va a dar cuenta que sin mayor esfuerzo logra tener un mejor y mayor conocimiento y que en algún momento, aunque usted diga no tengo buena memoria, pero el día a día de las experiencias va a hacer que usted diga, ay, esto lo leí en tal lugar. Pero independientemente que recuerde el nombre del libro, el nombre del autor, el conocimiento quedó plasmado en usted y eso va a hacer que confronte de una manera diferente su diario vivir, que al final el artista tiene como fin ese, ¿verdad? Si usted recuerda el nombre, qué gran cosa, ¿verdad? Sin embargo, es lo ideal. Es lo ideal, pero si le nutrió su alma al punto de que lo ayuda a salir adelante en un día lluvioso o en un día difícil, créame que el artista va a estar feliz donde quiera que esté, sintiendo que llevó a cabo su fin último, que es alimentar el alma. Así que Jason, muchas gracias por compartir esa pasión. Así que esperamos que ahí estén comprometiéndose atrás de esa computadora, ¿verdad? Para decir, sí, quiero leer más, aunque en un principio tengamos alguna resistencia. Sí, que es normal. Gracias a usted. Se pasó súper rápido todo esto, pero es parte de que nos gusta, ¿no? Por eso dicen, cuando uno se divierte, el tiempo vuela. Así que muchísimas gracias a todas las personas que lo vayan a ver también y les invito principalmente a todas aquellas que nos dedicamos o nos vamos a dedicar a lo docente o a la docencia, que la lectura en nosotros es casi, no, es una obligación. Entonces, hagámonos amigos de la literatura para que no parezca una obligación y nos divirtamos aprendiendo.
porque justamente algo que dice la licenciada es, ni cuenta nos damos cuando estamos aprendiendo, cuando leemos. Hasta en algunas circunstancias decimos, hey, yo sé eso. Entonces es divertidísimo, es interesante. Y bueno, ya saben, estoy completamente a la orden por cualquier duda que tengan y sepan que todo lo que sabemos hay que compartirlo. Así que muchísimas gracias y espero estén tomando todas las precauciones en esta pandemia y esperando que se encuentren bien donde sea que estén. Gracias, Jason. Solo para terminar, cuéntenos un poquito, sobre todo la dirección de sus páginas, porque usted trabaja mucho en las artes gráficas como diseñador y tiene pues sus obras de arte por ahí como propuestas también educativas y artísticas. Sí, bueno, miren, yo tengo un podcast, para quienes no conocen, el formato podcast es como la radio millennial. Entonces, yo grabo programas de radio y están en Spotify, esta plataforma de streaming, y hablo acerca de educación sexual y diversidad, porque hay que ir buscando todos los espacios y actualizándonos para poder educar y educarnos. También yo soy ilustrador. Con mi ilustración, pues, trato de enseñar acerca de esos mismos temas. Soy conocido como Yasser, que es como una unión de mi nombre, ¿no? Jason Cerrato, J-A-C-E-R, soy Yasser. Entonces pueden encontrarme en cualquier lado como Yasser-bajo, en Instagram, en Twitter, en donde sea. Entonces, sepan que para terminar, ese punto es importante, el arte puede enseñar. El arte didáctico. Entonces podemos utilizar como profesores, como profesoras, este medio para poder llegar de una forma más sencilla a las personas. Y bueno, qué mejor, ¿no? Pues que algo tan bonito que llene el alma y que la llena aún más si se usa para enseñar. Gracias, Jason. Así que todos invitados a visitar los diferentes espacios virtuales de Jason y conocerlo un poco más y ahí acercarse también a él directamente para conocerlo un poco más y que si alguno de ustedes tiene algún interés en particular sobre algún género literario y pues no le dé pena acercarse a Jason y hacer cosas más concretas. Y bueno, como usted es joven, muchos de nuestros estudiantes pues también tienen su edad, pues van a sentirse tal vez más animados y más en confianza en acercarse a usted. Exacto, y somos compañeros de la misma universidad. Yo estudio español allá en la pedagógica. Entonces, ¿qué onda? Y entonces ahí somos compañeros, entonces pueden acercarse. Y con todo el gusto del mundo, ahí con un café o lo que sea, nos ponemos a platicar. Claro, es muy bonito ver cómo muchos de nuestros estudiantes en la Universidad Pedagógica vienen con una carrera anterior, ¿verdad? Una licenciatura, en su caso, pues la licenciatura en literatura de la Universidad Autónoma. Yo he tenido alumnos que vienen con una licenciatura en arquitectura, en historia, y enriquecen tanto, ¿verdad? Compartir académico en las clases, que es pues muy bienvenidos. Así que Jason, muchas gracias. A todos ustedes que están ahí viéndonos, vaya a agarrar un libro hoy en algún momento. Corran. Un libro en PDF o ahí en su casa para que se entusiasmen de conocer estos nuevos mundos de la imaginación.